El hombre que estuvo en el infierno. Hasta que escuché este relato yo no sabía de alguien que hubiera estado en el infierno, como aconteció a Miguel Jaramillo, que además volvió para contarlo. El relato viene por trasmano. Miguel lo contó a su amigo Lupercio, este a Jacinto y Jacinto a mí, hace solo unos cuantos días, por más que los hechos ocurrieron hace como siglo y medio. Miguel era un minero afortunado que en los tiempos de bonanza ganaba el dinero a manos llenas, pero con la misma facilidad lo despilfarraba en cantinas y en toda clase de garitos que por entonces funcionaban aquí, hasta con permiso de las autoridades. Una ocasión que Jaramillo había pasado la noche de juerga con sus amigos, como casi siempre hasta el nuevo día, cuando ya cansado se resolvía a ir a su casa a descansar, oyó a corta distancia una voz de mujer que lo llamaba. Él iba solo, su compañera de la noche anterior y sus amigos lo habían dejado hacía ya como media hora. ¿Quién podía ser entonces? Su voz era suave como un murmullo. Miguel llevó la mirada hacia ella. Era una mujer de apariencia seductora. Además, Miguel estaba acostumbrado a correr la primera aventura que le salía al paso. No iba a desperdiciar tan espléndida ocasión. Ya juntos caminaron unos pasos y pronto llegaron a una casa donde se suponía que vivía la guapa y atractiva moza. En el interior de la habitación, la misteriosa dama dejó unos instantes a su invitado, apareciendo de nuevo con 2 vasos de vino, de los cuales ofreció uno a Miguel. «Por tan bella compañera», dijo y apuró el contenido. No habían pasado 1 o 3 o 4 segundos cuando el joven minero se sintió como transportado a otro mundo ignorado, entre mil cosas raras que él jamás había visto. No obstante la presencia de ánimo que le era habitual, Miguel sintió que una fría transpiración le corría por la espalda, experimentando una indescriptible contracción en el plexo solar. No supo cuánto tiempo transcurrió mientras esto sucedía. La bella mujer lo tomó de la mano y sin decir palabra, lo condujo hasta una escalera larga que juntos empezaron a descender. La escalinata se hacía interminable. Mientras más peldaños bajaban, más aparecían al mismo tiempo que la temperatura ambiente subía y el aire se tornaba denso y enrarecido. Por fin llegaron a otra habitación, a uno y a otro lado, y al fondo le parecía ver aquellos túneles y vericuentos como en la mina. De diferentes partes venían a su encuentro figuras casi humanas pero desnudas, con una rara expresión en los rostros, mezcla de ira y de angustia, unas quejándose lastimosamente, en tanto que otras exhalaban gritos despavoridos. Aquellos seres indefinibles clavaban en él sus torvas miradas y alargaban sus manos huesudas como queriéndolo alcanzar. Varias veces estuvo Miguel a punto de soltarse de la mujer que lo guiaba por aquel sitio, pero parecía que su mano estuviera pegada a la de ella, y que un extraño impulso le obligara a seguir caminando. Después de todo, la presencia de la mujer era una compañía. Además, ella no mostraba ningún miedo. Así que Miguel se dejó arrastrar, perdida por completo la voluntad. La escalera llegó a su fin, cuando sintió que sus pies se posaron en terreno firme. Experimentó cierto alivio, pero entonces un sacudimiento se apoderó de todo su cuerpo. Hacia ellos avanzaba un grupo de seres con los semblantes descompuestos, mostrando las bocas abiertas, con grandes colmillos como de lobo, y los ojos encendidos como brasas. Seres que movían las manos de arriba a abajo, con los dedos crispados y con enormes uñas que desgarraban al que quedaba más cerca de su alcance. De modo que era aquello una lucha recíproca, en que cada uno sufría los zarpazos de los demás. Si su espanto había crecido de punto hasta hacerse indescriptible, piénsese cómo sería en el instante que sintió que la mano de su acompañante se escurría de la suya y la mujer misma se perdía a su vista hasta hacerse invisible. Le pareció que el piso se hundía y para no caer se apoyó de la pared cercana, pero rápidamente retiró la mano. El muro era de fuego y él no lo había advertido. Sobreponiéndose a su situación, trató de volver sobre sus pasos. Apenas si comenzaba a girar hacia atrás cuando un estruendo se apoderó de su atención. Sobre el muro se abrió un gran agujero,
algo así como una boca descomunal por donde salían diferentes especies de animales horripilantes, lo mismo reptiles que avanzaban pesadamente sobre el suelo, que aves que cruzaban el espacio emitiendo estridentes graznidos, y otras bestias más que vomitando fuego tropezaban unas con otras. Aquello era verdaderamente espantoso. El infortunado de Miguel se hallaba a punto de desplomarse, y así hubiera sucedido, cuando de pronto sintió que bajo sus pies faltaba el piso, y que su cuerpo se precipitaba en el vacío. Tal era el vértigo de la velocidad cada vez mayor, que hasta se oía un silbido semejante al que hace el huracán o las propias balas en campo abierto. Esto sí fue superior a las fuerzas de nuestro hombre. Perdió el conocimiento y no supo más de él. Al día siguiente, las primeras mujeres que salían de sus hogares para ir a la iglesia encontraron a Miguel exánime en la acera. «¡Qué borrachera pescó Jaramillo ayer!», decía la gente al pasar. Lo cierto es que Miguel sobrevivió a su pesadilla o a su real aventura, y más o menos cuando queda sentado aquí, lo platicó a sus amigos, aunque no dejaron de pensar que solo fuera producto de la bebida. Esta aventura fue por mucho tiempo una obsesión para el pobre de Jaramillo, y hoy es ya una leyenda que pertenece a todos los pobladores de Guanajuato. El minero que anunció su fin. Ocurrió por los años 20, cuando la bonanza minera en Fresnillo atrajo la atención de mucha gente que buscaba afanosamente ser trabajadores de las minas, por ser un empleo entonces bien pagado. Llegaron personas de todo el país, incluso arribaron a la ciudad compañías provenientes de otras latitudes, como la Mexican Corporation o la The Fresnillo Company, que se instalaron en las minas del Cerro de Proaño. En aquella época, muchos mineros fueron contratados por los güeros, como se les decía a los dueños de dichas compañías, quienes probaron suerte primero en Guanajuato. Se dice que eran muy buenos para extraer metal. Uno de ellos en especial tenía fama de haber hecho una gran fortuna. Por eso se encargó de construir una casa grande en la calle del Codo, antes de hacer su arribo definitivo al estado. Desde su propiedad de grandes ventanales, el güero podía admirar el cerro. En esos tiempos era común que los obreros más calificados cubrieran hasta 2 turnos, lo cual representaba para la empresa seguridad en la extracción del mineral de buena ley. Al obrero le correspondían jugosas ganancias por el tiempo extra. Y para el patrón, en este caso el güero, representaba el enriquecimiento total. Pero sucedió una noche, cuando uno de los mineros caminaba por las polvosas calles, que un hombre desconocido llegó a toda prisa a su lado diciéndole: «Por favor, tiene que avisarle a mis familiares que voy a fallecer». Como era de esperarse, el minero no le hizo caso, y hasta pensó que aquel caballero estaba tomado o drogado. Pero a decir verdad, estaba muy pálido, y tenía en las manos raspones severos. Fue entonces cuando detuvo su paso para presentarle la mayor de las atenciones, pues pensó que se había caído por la borrachera que se traía. «Está bien», dijo finalmente. «Dígame cómo llego con las personas que quiere». El extraño caballero le indicó con señas exactas cómo debía acudir a su domicilio y la manera de llegar. Durante la noche, el minero no acudió al domicilio señalado, pero al día siguiente, lo primero que hizo fue encaminarse hasta el lugar indicado. Cuando llegó a la casa del misterioso hombre, escuchó lastimeros gritos y las mujeres lloraban desconsoladamente. Ante sus incrédulos ojos, veía a muchas personas correr de un lado a otro. Llevaban flores, otras rezaban y apenas se escuchaba lo que hablaban. Pero él escuchó claramente lo que decían, lo cual le hizo estremecer. Lamentaban el deceso de un hombre, que por las señales descritas venía a ser el mismo caballero que le había pedido anunciara su deceso la noche anterior. Lo extraño era que había fallecido en un accidente en uno de los socavones de una mina, al empezar el turno de la mañana de ese mismo día, lo que para sus oídos era realmente imposible. Al indagar se enteró que el hombre había entrado a trabajar doblando turno desde la noche anterior.
de modo que su encuentro era realmente imposible. El minero nunca olvidó esa triste noche, y mucho menos las siguientes, luego de comprobar que el extraño caballero era un minero como él, que había sencillamente presagiado su deceso. Después llegó a lamentarse, pensando que si hubiera ido a avisar por la noche lo que el caballero le había pedido, probablemente su familia lo habría ido a buscar a la mina, sacándolo de lo que en la mañana se convertiría en su tumba natural. «Hay veces que vale la pena dar doble vuelta después del trabajo», decía el minero, lamentándose por no haber querido caminar hasta la casa del difunto en la noche. El reto en el panteón, versión de Guanajuato. Luis era un jovenzuelo que siempre sobresalía en el corro de sus amigos. A su alcance estaban todos los recursos para adelantarse a sus compañeros. Las iniciativas partían de su imaginación. Hombre afortunado, triunfaba en todo lo que emprendía. Una ocasión, queriendo hacerse notar por sus extravagantes ideas, invitó a sus condiscípulos para una apuesta tanto más rara cuanto irreverente. El que se sintiera más hombre entraría al cementerio del lugar a las 12 de la noche, dejando una señal que los demás comprobarían al día siguiente. Pero esta vez, como siempre, Luis daba la idea, mas no la realizaba. Al contrario, proponía que fuera Jerónimo, físicamente el más fuerte, al mismo tiempo que el más sumiso, y en todo momento dispuesto a cualquier cosa por sus amigos. Sin embargo, hubo uno que dijo: «No es justo. Debemos echarlo a la suerte. El que pierda será el que entre». Con una moneda se decidió esta situación. Y oh sorpresa, correspondería a Luis esta osadía. Aunque en el fondo era algo cobarde y en esa ocasión sentía temor de un modo particular, tuvo que disimularlo. El grupo se encaminó hacia el panteón. Debemos decir que esto sucedió a principios del siglo, cuando en esta ciudad de Guanajuato funcionaba la antigua escuela de medicina. Como la aventura que referimos era entre estudiantes y precisamente en un 2 de noviembre, consagrado a los difuntos, fue que Luis concibió la sacrílega idea de que esa noche sería la visita al sitio funerario. Se usaba por entonces en lugar de abrigo la amplia capa de estilo español. Imaginemos al grupo ya en la puerta del cementerio. El perdedor, como seña convenida, clavaría una estaca en alguna tumba de las que estuviera al fondo, pues así atravesaría totalmente el camposanto. Sin remedio, Luis tenía que entrar y entró. El ánimo le sobrecogía. Apenas se sintió un tanto alejado de los demás, empezó a silbar una tonada cualquiera, la que primero vino a su memoria. Así distraía la imaginación y ayudaba a controlar sus nervios. Llegó por fin a la última hilera de tumbas, cerca del hipogeo que contiene a las momias. En una mano la estaca y en otra una piedra que le serviría de martillo. Se dispuso a cumplir su atrevida cuanto irrespetuosa misión. Colocó la estaca sobre el suelo y con la piedra dio 3, 4, 5 golpes. En realidad no supo cuántos fueron. Sus piernas temblaban y en su cerebro se agolpaba la sangre. El corazón latía con más frecuencia y en una fría transpiración le bajaba por la espalda. Terminó de clavar y ya se disponía a regresar, cuando sintió que por detrás de él alguien le retenía con gran fuerza. En vano pasó el tiempo, Luis no regresaba. Sus amigos no se atrevieron a indagar lo que había ocurrido, y sin proferir palabra, regresaron a sus hogares. Al día siguiente, el vigilante del panteón encontró sin vida al joven Luis, con un faldón de la capa clavada sobre el suelo. Había fallecido de espanto, creyendo que una de las momias lo había atrapado.